¿Estás pensando ir a Cuba? ¿No sabes cuántos días, qué hacer, cuánto dedicar a cada ciudad o cada municipio? Pues este es tu vídeo. Y te vamos a dar 1000 consejos, todos los que podamos, de tu estadía en Cuba. Yo soy Freddy. Y yo soy Franci. Y somos 100 ciudades. Bueno, vamos al grano. Día 1, La Habana. Como debe ser, ¿no? La capital, llegamos allá, aunque hay gente que puede llegar a Varadero, pero bueno, nosotros empezamos La Habana. Correcto. ¿Cuánto quedarse en La Habana? En lo que miramos, en lo que leímos y luego en nuestra experiencia, 2 días está bien. Teniendo presente que La Habana no tiene alumbrado nocturno, como nosotros nos pasó cuando llegamos, pensábamos en, bueno, vamos a ver poquitos de noche. No. Eso fue una gran sorpresa, ¿no? Sí, la verdad es que Tú llegas a una ciudad por la noche y es otro plan y es muy bonito y tal. Pues La Habana no. En La Habana no hay alumbrado público, ¿no? total, igual tenemos amigos cubanos, pero no era algo que se hubiese mencionado o nos hubiesen advertido. Estábamos leyendo, No lo ponían. Pues que lo sepas. Nosotros llegamos un poco en la noche, ¿no? Sí. Y al final solo salimos a comer porque no se veía nada. Sí. Entonces, primer consejo, pilas con eso. Otro consejo. Habíamos leído de quedarse en Vedado, quedarse en La Habana Vieja. Sí. Pues quedarse en La Habana Vieja es mucho mejor. En Vedado, después nos enteramos, pues todo el mundo pone que es cerca y tú lo ves en el mapa y es cerca, pero realmente no es tan cerca. Tienes que coger siempre un mototaxi, alguna cosa para estar bien. En La Habana Vieja, que también nos quedamos, pillamos una casa de huéspedes. Sí. Espectacular. Sí. Bien ubicadas las casas de huéspedes, otro consejo, ¿no? Sí. Espectacular. Búscate una casa de huéspedes. Lo difícil de una casa de huéspedes es escoger cuál, porque en todas tienen unas buenas referencias. Sí. Todas ponen que son encantadores, que la comida, y es que es verdad, son así, son... que te tratan como un invitado más, casi como de la familia. Exactamente, entonces eso es lo difícil de escoger cuál, porque todas son muy buenas. Otra cosa que decir, nosotros hicimos un capítulo por cada día. Sí. Ya están grabados todos, ya están puestos, así que abajo en la descripción vamos poniendo el de cada día. Por ejemplo, día 1 en La Habana. Correcto. Ahí está abajo, lo puedes buscar. Aquí ¿Qué hicimos ver. en el día 1 de La Habana? Bueno, primero visitamos La Habana Vieja, porque nos quedaba cerca es que estés caminando. Estamos en La Habana Vieja, entonces se camina todo alrededor, la plaza de la catedral, ¿no? Sí, muy bonita, subir al campanario. Sí. Tiene una historia maravillosa por la parte de los esclavos. Sí. Entonces, muy bueno por ahí. Las vistas del campanario, por favor, o sea, son maravillosas, Subir merece y la es muy pena. barato. Bueno, ahí lo ponemos también los precios. Muy barato. Efectivamente. Y ahí al lado de la plaza del campanario, ahí a media calle, queda nada más y nada menos otro sitio impajaritable, Sí, obligatorio, digo. sí. La bodeguita del medio. Sí. Que siempre está bien consistida, ¿no? Sí, para los que no bebemos alcohol, también venden mojitos sin alcohol, así que maravilloso. Cuando esté el grupo cantando, tocando, la verdad merece la pena. O sea, es algo imperdible, no es costoso y la verdad maravilloso. Es un impajaritable, un imperdible. Mojito en la bodeguita del medio. También luego fuimos al hotel Ambos Mundos, ¿no? Sí, de donde Ernest Hemingway solía quedarse allí. Luego ahí al lado queda La plaza de armas. Sí. La visitamos rápidamente, es pequeñita nada más. Luego nos caminamos a la plaza de San Francisco de Asís. un poquito más grande, ¿no? Sí. También muy bonita. La plaza vieja, donde están... Esa fue la que más me gustó, ¿no? Sí, maravillosa. Casas de colores, diferentes estilos. Sí, o sea, fotos para tomar por doquier. Luego viene el otro imperdible. La Floridita. Sí. Y en la noche pues nos buscamos un concierto de música cubana espectacular. Pero en el caso de que ustedes cuando vayan no esté un concierto, pues una rondita por ahí, que hay bastantes sitios, ¿no? Eso, exactamente. Todo eso el día 1. El día 1. Día 2. El almendrón, ¿no? Sí, seguimos en La Habana. Importante, casi más picoche que el almendrón que cogen. Sí, el conductor. Que haya un buen conductor. O sea, ahí mismo junto al Capitolio. Ahí, Pillamos sí. Exactamente. Pillamos a otro súper buen rollo que nos acompañó y nos llevó a recorrer, primero que todo, bueno, fuimos por... El Capitolio Nacional. Suelen ir por los ahí al sitios lado. ya lo más lejano. Entonces, el Capitolio Nacional, que es espectacular, Muy bonito. muy bonito. Que hay junto. Exactamente, En sí. La Habana Vieja. El barrio chino. La Plaza de la Revolución, que es muy grande y bueno, ahí vimos, Sí. se ve El monumento la al Che imagen esa Guevara. de Che Guevara, la de Che
Che Guevara, de Camilo Cienfuegos, y también el chico del Almendrón nos va explicando, nos va contando la historia, nos tomó fotos, Sí. o sea, muy buen rollo. Exacto. El viaje nos costó, todo esto es negociable, ¿no? Ah, Nos sí. costó a nosotros $30, le dimos 5 de más de propina, Sí. 35. Hay que negociar. Sí, depende cuando estés, pero para que te hagas una idea, eso es más o menos el precio. La necrópolis de Pasamos Cristóbal. ahí por la necrópolis de Cristóbal Colón, que es el cementerio, ¿no? Sí, También sí, tiene sí. mucha Sí, historia, sí, sí, pero pasamos bueno, así de rápido. pasamos así. El Almendrón nos dejó donde está el Hotel de Inglaterra, Sí, que se ve un poco pijo, un poco gomedo, digamos así, pero al final, baratísimo. sí. El Boulevard de San Rafael. Y detrás del Hotel Inglaterra, Sí, es que ahí te a media saltas. calle, está el Boulevard de San Rafael. Sí. ¿Qué tal te pareció? Bueno, no. O sea, para todo lo que ya has visto, pues normal. Sí, normalito, O sea, lo que uno ve en otras ciudades. sí, bueno, para gusto los colores. O sea, a otras personas les parecerá, pero vamos, no es algo muy diferente que no puedas ver en otro país. Entonces, Que digamos, no pasa nada si te lo sí, pierdes. Igual exactamente. queda ahí a media cuadra. Nos devolvimos y bajamos por el Paseo del Prado, ¿no? Hay que caminar. Muy bonito. Sí, 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 hasta llegar al Hotel Sevilla, ¿no? El Hotel Sevilla queda más o menos la mitad entre el Hotel de Inglaterra y el Malecón. Sí, Entonces encontramos el Hotel Sevilla, que tiene especial, pues allí estuvo Al Capone. y sus guardaespaldas. Bueno, tiene su historia, también lo Esa también la contamos. describimos en el vídeo que tenemos de La Habana. Y luego de ahí sí bajamos hasta el Malecón. Sí, 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 sí. Llegamos al Malecón, desde ahí se ve la fortaleza y bueno, todo lo que es el Malecón, la foto típica Sí, de La Habana. el Museo de la Farmacia Sí, Habanera. después nos volvimos a meter un poquito más a la ciudad. Sí, Fuimos al Museo de la Farmacia Habanera, muy interesante. sí, Es gratis, o sea, realmente deja uno alguna donación. sí. Que nada, Como ver la botica antigua, ¿no? Y Exactamente. toda esa construcción en madera Muy espectacular. Muy, muy bonita. luego nos tomamos un taxi y nos fuimos al callejón de Jamel. $5 nos costó el taxi, pero les gusta el arte. No, muy está bonito. bien. Es pequeño, eso sí, ¿no? Es pequeño, hay pues es un callejón donde hay mucha cultura urbana, artistas. De hecho, hay un guía donde te dice, si quieres, ¿no? Nada es obligado, que te cuente un poco la historia. Está interesante, así Vale. que nada. Luego volvimos a tomar un taxi Sí, para el edificio Bacardí. sí, Aquí hay una nota. Queda al lado del Floridita. ok. En Floridita lo habíamos visitado el día anterior y nos dimos cuenta que queda ya una o dos calles. Entonces, ojo, Sí, si estáis en el Floridita, el día 1, pégate la escapadita al Bacardí, que queda una calle, dos calles, y ahí cogimos taxi. para el mirador de Cristo de la Habana, Recomendadísimo, ¿no? que no íbamos a ir, No, lo había puesto por si acaso. pues que nos lo recomendó el taxista, porque como estábamos temprano, para ir a la ceremonia de cañonazo, importantísimo, pero la ceremonia de cañonazo es a las 9. Como estábamos más temprano, dijo el atardecer desde allí y espectacular, ¿no? Nos gustó muchísimo, Sí, muy sí, bueno lo del mirador, sí. Sí, muy en el bonito. atardecer. Hay que ir. Tomamos fotos, todo suavemente, y luego nos fuimos de ahí a pie a la ceremonia del cañonazo. Sí, sí, sí. 9 de la noche, sin pajaritable, eso toca hacerlo, Pero hay que ir antes, una hora antes. por lo menos a las 8. Sí, para Sí, pillar para pillar sitio, lugar. comprar Una cosa, entradas. uno se puede poner al lado del cañón, pero pilas que ese cañón suena pero durísimo. Nosotros Sí. nos hicimos un poco más lejos para verlas desde más lejos y sonaba durísimo. Siguiente etapa, Viñal. El taxi nos recogió eso a las 8 de la mañana. O sea, esto... Taxi compartido, ¿no? Una bucetita que estaba lo más de guay y nos la consiguió la casera de La Habana. ¿Cuánto nos costó? $25 cada uno. O sea, Correcto. 50 por nosotros dos. Bueno, llegamos y le dijimos a la casera de allí, necesitamos hacer el tour de los miradores y tal. Inmediatamente llamó a alguien, nos recomendó este chico Ornán, excelente, Súper recomendado. y nos llevó, primero que todo, al mirador de los Jardines. Sí, Muy bonito. muy bonito, sí, lo había visto ya en otros diarios, espectacular. Y nos llevó al mirador de Cuajaní, que también nos pareció espectacular. No, de los dos me quedo con el de Cojaní. Yo Muy me mojo y lo bonito, mucho verde. Toma, las fotos que tomamos nos súper encantaron. digo. Total. Además con este chico, mira que No. tómanos la foto, que quiero tomar una foto con el carro. No, su lindo, almendrón. lindo. Y que sí sabe tomar fotos, de Bueno. acuerdo. Y luego también nos llevó a dos cuevas. El palenque de los El cimarrones. palenque de los cimarrones no nos gustó mucho, pero bueno. Estuvo ahí, es muy rapidito, es como más bien como un restaurante nuevo. Le Sí. ponen ahí Sí, un poco rollo un poquito de temático. sabor de los Y ya bueno, orillas, en la de- noche ya sí que hay rumba y marcha.
pero en el día, pues digamos, no contamos con tiempo, se puede prescindir. Luego fuimos a la Cueva del Indio y esa sí que está mejor. Sí, sí, El sí. recorrido son unos 20 a 25 minutos. Hay recorrido también incluye un paseíto En barca. Sí. Está chévere, está Sí, chévere. ese está. Nos gustó, está- vale está la pena. bueno. Y luego, bueno, pues volvimos a Viñales. Viñales es un pueblo muy pequeñito, realmente no hay mucho que ver ahí, es muy pequeño. Sí, muy eso sí, cookie, muy bonito, acogedor, está bien pintado, muy pintadito, las diferente a La calles. Habana. Bueno, por la noche sí que salimos y cerramos de rumbita, ¿no? Sí, a mover el esqueleto. Un barcito por ahí con grupito en vivo, espectacular. En Viñales, por ejemplo, hay rutas donde hay senderismo, donde te puedes ir, quedar y te quedas en la noche y luego fogata. O sea, todo muy bonito. Nosotros no somos de ese rollo, pero se puede aprovechar allí, sobre todo por ese paisaje verde maravilloso. O sea, todo este tipo de actividades son fuera de, como tal, de Viñales, ¿no? Exacto. Sí, Viñales de verdad es muy pequeño, es bonito, pero Sí, muy pequeño, no hay mucho. Fotogénico, pero claro. El siguiente día Sí. lo aprovechamos para tomar un taxi compartido Sí, para la playa de Cayo Frutías. Qué ganas teníamos de ver espectacular. esa playa. Sí, ¿Por qué? Porque seguimos pensando que es la playa más espectacular que sí. visitamos en Cuba. Pero en el top 5 de playas, que vean que aquí también está el top 5 de las tres playas. Tenemos el No la link. pusimos como número 1, está como número 2. ¿Por a qué? pesar de que nos parece la más Vean el pequeña. video. Vean el video, verán por qué. Pues nos fuimos para Cayo Frutías, Sí, que tiene la desventaja que queda a 1 hora 45 minutos de Sí. desventaja en cuanto al tiempo, ¿no? sí, pero Y vas y te quedas allá pues todo el día en la playa porque son hasta las 4. A Sí. las 4 el mismo taxi nos recoge Sí. a nosotros dos y a los otros pasajeros tres. que iban, sí, Exactamente. pero, Y pues otra hora 45 minutos de vuelta. pero yo soy de las que pienso que quiere celeste que le cueste y si tienen tiempo, eso solo si tienen tiempo, si van a estar apenas un día en Viñales, no, Por la noche, esta vez sí no nos fuimos de rumbita, ¿no? no. Fuimos calmaditos porque al otro día nos íbamos para... Trinidad, día 5. Partimos desde Viñales y son 6 horas y media, ¿no? Claro, y ojo, normalmente los taxis compartidos no viajan de noche. A este es un hándicap, es un problema porque Sí, sí. si estás en otros países y por supuesto hay servicio nocturno de transporte, entonces claro, Viajas de aprovechas la noche, noche claro. y tan ricamente, No te pues pierdes en nada. este caso no. Y bueno, salimos de día, casi siempre sale a las 8, son 6 horas y media. Sí, Con lo cual llegamos a Trinidad en la tarde-noche. Llegamos Sí. también, nos quedamos en otra casa de huéspedes. Esa vez recorrimos, salimos a dar la vuelta y nos dimos cuenta fue que ahí sí la Plaza Mayor, que es pequeñita, sí que estaba iluminada en la noche, ¿no? sí, Solamente ahí la Plaza Mayor como y 2, 3 calles más allá sí. están iluminadas. De resto, oscuridad total. Para que se hagan una idea, cuando entramos a nuestra casa de huéspedes, cuando llegamos en la noche, nos tocó con la linterna del móvil buscar dónde era porque no se veía nada. Absolutamente nada. Solamente las casas cuando están encendidas, pues por la ventana algo sale de luz, pero cuando está oscuro es que no se ve nada. Sí. Otra cosita, para este destino como tal sí hay que llevar calzado súper plano. A ver, nosotros sí que solemos llevar calzado normal, pero como está todo adoquinado, ojo. Entonces al otro día nos levantamos y empezamos a recorrer, empezamos por el principio. Plaza Mayor, que está muy bonita, Súper. muy grande, tiene su historia, que la contamos también. Al lado queda la escalinata y la Casa de la Música. Claro, en la escalinata, pues es eso, los turistas y los locales se sientan perfectamente. Y luego más a 2 calles queda la Casa de la Trova, también Sí. un barcito ahí Sí, muy sí, chévere sí. también, que al final no estuvimos, no nos alcanzó el tiempo. Sí, Luego también nos fuimos a la ermita de Santa Ana, está un poco en ruinas, pero tiene su encanto, Sí. las fotos nos encantaron, divinas. estar ahí. Y bueno, y así pasamos el día. Por la noche nos metimos a un bar también con música en vivo. Siempre, Muy es bonito. que Cuba Y barato. es eso. Y barato, y comida deliciosa, o sea, que merece la pena. Muy bien. Siguiente día. Día 7, seguimos en Trinidad. Y contratamos un taxi para hacer el tour del Valle de los Ingenios. $20 por los dos, Sí. $10 cada uno. Nos llevó, nos hizo toda la vuelta, nos llevó y nos trajo, ¿no? Correcto, Barato, bueno, bonito y barato. sí. La primera ida es al bar El Mirador. Que está muy bonita las vistas. De allí, no es que es nuestro donde está rollo, lo de la tirolina. Ah, sí. Parece que no había el servicio. Igual no nos hubiéramos tirado, pero bueno, que sepáis que se puede. Vale. San Isidro de los destiladeros. Sí. Muy recomendado, ¿no? Es como una hacienda donde hubo esclavitud. Sí, Entonces hay un guía ahí que es muy interesante, el señor sí, Bárbaro se llama. sí. Bárbaro, pero súper bárbaro, en los dos sentidos. Muy barato Fantástico. también la entrada, o sea, con
guía realmente no hay mucho que ver, o sea, es un bosquecito así muy bonito, pero tampoco es que haya muchas cosas. No, es más no. la historia que nos contó. Cómo te envuelven y Súper te llevan interesante. a la época, maravilloso. Vale. Te cuentan cosas. Inmediatamente uno sale de ahí, está el taxi esperando y nos llevó, A la hacienda Manaca Iznaga. muy bonito, ¿no? ¡Buah! Un O sea, campanario muy bonito. hay que subir, hay que subir. Sí. Tomar fotos desde abajo, luego subir. Sí, Tomar fotos. el escenario es bonito, porque hay también souvenirs, pero el escenario de las sábanas blancas, manteles, espectaculares, que te transporta a esa época del campanario, que la subidita no es una cuesta horrorosa, pero claro, con el calor, la humedad, bueno. Siempre el mejor amigo para las chicas, lo digo, bueno, y también los hombres, abanico. El Sí, abanico sí que es hace un falta, elemento, otro consejito, Sí, hace abanico y falta. sombrero. Sí, sí, sombrero súper obligatorio. Sí, sí, sí. Bueno, después de eso, pues sí, ya volvimos a Trinidad y le dijimos, déjanos en el Parque Céspedes, Sí, también cerca al centro. También es un lugar bastante de reunión allí en Trinidad, ¿no? De la gente joven, sobre todo. joven, sí. Cuando llegamos en la tarde, pues no había nadie, pero en la noche sí que es lleno de gente. Sí. Y de gente joven, de menores de edad. Sí, Así sí, sí, específicamente. adolescencia. Hay mucha jóvenes. vidilla ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues de ahí nos fuimos, bueno, buscamos restaurante y nos fuimos a la Plazuela de Cristo, Sí, que es donde está, Museo Nacional de Lucha contra los Bandidos. También hay un Tiene su campanario. que es la foto típica de Trinidad. Sí, Muy bonito, la entrada es un museo, es muy es barata. barato. Ahí entramos rápido porque es la historia de la revolución y qué tal, ahí sí la verdad que lo hicimos rápido, más fue por ver el campanario. Sí, sí, sí. Y ya luego Nos fuimos a la Plaza Mayor, que queda ahí a una cuadra. Sí, sí, sí. A la Plaza Mayor, vimos ahí pues lo que nos faltaba, que es el Museo Arqueológico. Museo Arqueológico, y ahí enfrente, diagonal, queda la Galería de Arte Moderno Benito Ortiz. Es que está todo ahí. Y ahí terminamos Trinidad, nos ocurrió una cosa, nuestro plan era irnos a Cayo Coco, Sí, pero ¿qué pasó? Que que por Booking allí, eso es otro Súper consejo. super consejo. pilas con Booking, que no se puede hacer Booking desde Cuba. Claro, eso te Tienes que limita hacer mucho. el Booking desde otro país. Sí. A mí me tocó llamar a mi sobrino En Colombia. para que me hiciera el Booking y pillar el hotel. Eso fue un rollazo, entonces pilas con eso. Sí. Pues no lo pudimos hacer, entonces nos tocó quedarnos en Trinidad. Pues el Día día 8. 8. El día 8, pues como dijimos, pues nos tocó quedarnos y dijimos, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a Playa Ancón. Playa Ancón Súper. queda a 15 minutos. El taxi nos costó $15 los dos, ojo, ida y vuelta. Este sí era taxi privado, es que queda muy cerca, son 10, 15 minutos. Sí, sí. Pues nos fuimos en taxi y muy buena sorpresa, playa muy bonita. Muy recomendada, familiar. Toda la gente de allí de Cuba, no solo nosotros los turistas, sino la gente de allí de Cuba. Sí. Muy bonita la playa, pero muy bonita, bien cuidada. También se puede comer allí y el taxi nos recogió a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde ya nos devolvimos para Trinidad. Sí. Y ahí fue cuando llegamos al hotel, me tomé un juguito y hasta ahí llegué yo. Sí. Me pegué una enfermedad tenaz. Pero bueno, pues nada, pasando de largo de eso, pues Sí. al fin hicimos el booking para irnos para Cayo Coco. Llegamos al día 9, que es la ida entre Trinidad y Cayo Coco, que nos costó $20 en taxi compartido. Sí, 3 horitas y media. Hay que tener presente que en Cayo Coco solamente es en resort. Escogemos el resort Iberostar Mojito, $75 por noche, Sí. para quedarnos 2 noches. Y esto está dentro de Jardines del Rey. También. Otro consejo. Ojo, cuando estés haciendo el booking, tú pones Cayo Coco y te sale, sí, hotel yo no sé qué, aparecía Cayo Ciego Coco de arriba. Ávila. Entonces, ojo, tiene que salir Cayo Coco, Jardines del Rey. Si no, no vale. Y pues, ¿qué pasó? Llegamos a Cayo Coco, ya es un resort. Sí. Pues entonces, pues todas las comodidades del resort, comes cuando quieras, bebes cuando quieras. Eso sí que es una gran ventaja. La desventaja es que yo no le pude sacar muchos dólares a eso, a los No, 75 que pagamos, porque no podía comer, no podía beber casi nada, qué mala suerte. Sí. Entonces, pues, Pero no, pues, amortizar. si se trata de comparar, por supuesto, yo por lo menos puedo decir que comimos muchísimo mejor en las casas de huéspedes. Bueno, en las casas de huéspedes venden es el desayuno. Sí, $5, por cierto que no lo habíamos dicho, $5 Sí. en todas, $5 por persona. y desayunos, Pero desayunos contundentes. Tremendo. La playa espectacular. Espectacular. La, pues, como toda- la playa queda en el mismo Ah, hotel, sí, ¿no? sí, Playa sí, privada, es decir, estás ahí en la habitación, lo que caminas en llegar hasta la playa, también tiene piscina,
todo eso como días que nosotros no nos gustan las piscinas, pero bueno, la gente Hay que que lo quiera sepa que lo hay, actividades, canto, baile, hay ejercicio, discoteca. Está un poco aburrida la discoteca porque no hay mucha gente, pero bueno. Lo verán en pero el hay. video. Bueno, pues esa vez playa. Playa. Y el otro día dijimos, pues vamos a la famosa playa, porque sí que lo habíamos leído, o tú lo habías leído. Ir Playa del Pilar. Estamos hablando ya del día 10. en Cayo Guillarro. Divino. ¿Cómo nos vamos? Pues hay un autobús turístico que vale $5 por persona. Toca pagarlo en efectivo ahí cuando te subes. Sí, cuidado, en efectivo. Exacto. ¿Y qué es la historia? De esos autobuses, como los autobuses turísticos que tú te bajas, te subes las veces que quieras. Pero que aquí resulta, Cayo Coco es la última que está, es la más lejos que está a Cayo Coco. Sí. Entonces, lo que es un trayecto que serían 25 minutos en un taxi, pues nos costó a nosotros 1 hora y 15 minutos porque para en cada resort. Sí. El siguiente resort entra, si hay personas que se van a subir, se suben, o si no, espera un momentito y se arrancan. Entonces, pero en todos los resorts. consejito, pues pillar hotel cerca a Playa Pilar. Eso lo vimos a saber ahora, ¿vale? Pero merece la pena. Sí. Playa del Pilar merece la pena. Muy Espectacular. Es una playa sí que pública, que ahí no vimos ningún resort. Sí. Entonces uno entra y tiene su propio restaurante, y aquí viene el otro consejo, es caro. Sí. Ahí empezamos porque empiezan a cobrar ese en dólar. El plato más barato, $16. Sí. La tumbona, $5. Pero es que después de pagar en Playa Ancón, 80 céntimos claro, dices, por una tumbona y aquí $5, pues bueno, es caro. Pero te puede llevar tu toallita. Mucha gente nos dimos cuenta de llevar la toalla del hotel. Sí. Bueno, pues como tenemos manta, pues llevamos nuestra. Pero bueno, y también muchos llevaron su comida del hotel. Sí. Los que más saben, nosotros íbamos allá sanos, no sabemos nada, no llevamos nada, sino la comida. Sí. Pero bueno, tremenda playa, vale la pena. Pues ahí terminamos entonces, nos devolvimos y ya pues la noche lo fuimos, pues ya en el resort. Sí. Volvimos otra vez a la playa de Playa Coco, muy bien. Sí. Bueno, llegamos al día 11, que es Varadero. 2 días, ¿no? Trayecto, 7 horas, Después taxi ya. privado. Y allí sí pillamos un Airbnb, ahí a 1 cuadra de la playa. Sí. Otra cosa, la playa es espectacular, sí que es muy bonita. Sí. Todas las playas de Cuba, entonces Sí, el Mar Caribe. Varadero tiene muchísimas ventajas y empezamos a enumerarlas bastantes. Una, pues eso, te quedas en un hotel o en un Airbnb y estás ahí al lado de la playa. Ahí al lado, estés donde estés porque son muy pequeños. Sí. 1, 2, sales de la playa Y ahí y te puedes ir al restaurante, te puedes ir al bar. Hay zonas de tiendas de para- souvenirs. Tienes todo, que no, por ejemplo, que playa, que nos encantó Cayo Jutías, pero no tiene todo eso. Allá vas a la playa y no vas a más. Sí. Pues aquí sales de la playa y te puedes ir a hacer una comprilla por aquí, te puedes parar en cualquier sitio a tomarte un jugo, o un daiquiri o un mojito, entonces está bien. Restaurantes, recomendamos 3 en nuestro capítulo de Varadero, Sí. pero al final nos quedamos con uno que fue La bodeguita del medio. ¡Guau! espectacular. O sea, la comida, el ambiente, show. Había show en la tarde, Repetimos, show en la noche. jugos. O sea, es que. Barato, bueno, bonito, barato. Sí, en Varadero. Sí que fuimos a comer y bueno, todo el Había un servicio show en la tarde y show en la Sí, noche. qué suerte, porque Vale, no hay vale show la pena. todo el tiempo. Muy bueno. Entonces, ojalá que cuando vayan, que coincida que haya show porque maravilloso. Artistas, o sea, es que Cuba está lleno de Sí, artistas. exactamente. Pues nos encantó, nos súper encantó. También Sí. hay Floridita, también nos tomó nuestro daiquiri Sí, en la Floridita. sí. Lo que no me gustó, pues lo que decíamos, que no es Cuba. Si llegas directamente desde cualquier destino y llegas a Varadero, no Pues, estás viendo no. realmente lo que pasa, realidad no es de la Cuba. generalidad de No, Cuba. no, Te vas a lejos de llevar ser. una impresión muy Decíamos eso, que distante de lo que es, muy Están diferente. las calles bien demarcadas. Alumbrado no hay público, huecos, insisto, no exactamente, hay está todo bien cortes pintadito. no hay cortes de luz. Hay señales de tránsito, todo Sí, está muy hay bien. almendrones, o sea, Hay está almendrones. todo lo que esperas ver de Cuba, Claro. pero Pero no no es la es la realidad. definición real. Exacto. El día 12, ¿qué hicimos? Pues por la mañana temprano a la playa, como Playita. tiene que ser, Sí, en Varadero. Y ya luego más tarde sí pillamos el taxi que nos iba a llevar directamente al aeropuerto, ¿no? Para que ya más a La Habana, ya habíamos recorrido, nos fuimos al aeropuerto, entonces fueron 2 horas, son 2 horas y media, sí, y $50 el los taxi dos. nos costó $50, taxi privado, Sí, taxi privado y estupendo. directamente al aeropuerto porque nuestro vuelo salía por la noche. Y así le dimos la despedida a
Cuba, uno de los países que más nos ha encantado. Destinos más Es maravillosos. súper recomendable y los precios es barato y sobre todo escuchar a los cubanos que tienen una conversación espectacular. Personas muy cultas muy porque queridas. muy queridas, cercanas, se abren aquí, te dicen todo, te hacen parte de su familia. Hablamos de las casas de familia, súper bien atendidos, Sí, o sea, gente maravillosa que todos. se quita el pan de la boca por dártelo, entonces eso se queda en el corazón. Exactamente. Pues nada más, Síganos, dale me gusta, dale a la campanita, suscríbete para que te lleguen las notificaciones, escríbenos porque siempre respondemos. y no te pierdas cada uno de los capítulos que estuvieron buenísimos y explicamos bien cada día. Apóyanos, muchas gracias. Chao, chao, bye, Hasta bye. ahora.